Buenos días, ¿cómo están? Nuevamente estamos aquí reunidos para comenzar nuestro servicio, nuestra palabra de domingo. Estamos muy contentos por lo que hasta el momento Dios nos ha permitido. Hemos estado hablando temas que han aclarado muchos aspectos de nuestra vida cristiana. Terminamos una serie referente al gozo. Creo que en eso fuimos muy bendecidos, muy edificados. Y hace 8 días comenzamos a hablar el tema relacionado con el Evangelio. Comenzamos a hablar del Evangelio. Estamos hablando de lo que es el Evangelio bíblico, lo que realmente nos habla la palabra acerca del Evangelio que vino a proclamar nuestro Señor Jesús, establecido por Dios. Analizábamos diferentes posturas actuales de lo que hoy, según muchos, dicen que es el Evangelio. Aprendíamos que muchas de esas posturas son asuntos completamente falsos, asuntos completamente que van en contra de lo que la Biblia enseña. Hablábamos también de otras posturas, algunas de ellas, claro, con enseñanzas bíblicas, con verdades bíblicas, pero tampoco era lo que Pablo nos decía que significaba el Evangelio bíblico. Eso fue lo que hablamos hoy hace 8 días. Hablábamos que tener el Evangelio que enseña la Escritura es algo fundamental, es algo vital. Cualquier otra persona que predique un Evangelio diferente, sea un ángel, sea un ser humano, se considera anatema por Dios, eran las palabras del apóstol Pablo. Es importante el tener el Evangelio correcto también, iglesia, por lo que también aprendíamos. El día que nos presentemos delante del Señor, el día que partas de esta tierra y te presentes delante del Señor, al tener el Evangelio correcto no vas a llevarte ninguna sorpresa. De lo contrario, aquellos que lleguen un día delante del Señor, se presenten con un Evangelio incorrecto, las palabras del Señor van a ser sencillas. Apartados de mí, hacedores de maldad, nunca los conocí. Entonces, es importante entender, vivir el Evangelio que nos habla la palabra de Dios, que se trata de nuestro Señor Jesucristo, de su obra, se centra en Él, de lo que va a hacer en un futuro. Entonces, ya con el Evangelio bíblico, ya entendiendo lo que la Biblia dice que debemos hablar, lo que es claro, lo que es evidente por toda la Escritura, y tenemos muchos casos para poderlo así estudiar. Ahora con el Evangelio bíblico, ¿qué debemos de esperar nosotros como cristianos? ¿Qué debemos de esperar nosotros como iglesia, ya teniendo el Evangelio correcto, cuando lo predicamos? ¿Qué debemos de esperar? Y eso es precisamente lo que quiero que hablemos el día de hoy, iglesia. Quiero que hablemos acerca de las diferentes reacciones que las personas tienen ante el Evangelio. ¿Cuáles son las reacciones? ¿Cuál es la manera en la que la gente actúa cuando escucha el Evangelio bíblico, el Evangelio que nosotros ya sabemos que es el correcto, del cual hablamos hoy hace 8 días? ¿Qué ocurre en los corazones? ¿Qué pasa en las vidas de las personas? De eso es lo que vamos a hablar esta mañana, de este tema. Pero antes que nada vamos a orar, vamos a pedirle al Señor que nos dirija, que nos enseñe. Vamos a poner este momento en sus manos, así que los invito allí donde estén a hacer una oración, a darle gracias a Dios por este día maravilloso, donde vamos a poder escudriñar y aprender más acerca de la palabra. Vamos a orar. Señor Dios, te damos gracias en este nuevo día, esta mañana hermosa que tú nos das, donde nos permites reunirnos en torno a ti. Gracias, Padre, por todo lo que estás comenzando a hacer en nuestras vidas. Gracias porque cada 8 días somos conscientes de una palabra que transforma nuestra manera de pensar, que cambia, Señor, asuntos en nuestra vida. Gracias, Jesús, por quitarnos de nosotros tradiciones, por quitar asuntos de religiosidad que a lo mejor muchos llevábamos. Y te pedimos siempre un corazón dócil, un corazón moldeable para desaprender tantas cosas en las que durante años estábamos convencidos que era así. Pero tu palabra viene a confrontarnos, tu palabra viene a limpiarnos, a hacer una obra transformadora, a limpiarnos, Señor, a cada uno de nosotros. Ayúdanos a tener la docilidad y a seguir como niños recibiendo, creciendo con todo lo que hoy nos vienes a dar. Te damos gracias, Señor. Amén. Entonces, ya con el Evangelio bíblico, ¿qué debemos de nosotros, qué esperamos nosotros luego de que podamos anunciar este Evangelio, luego de que las personas escuchen esta palabra, la cual ya sabemos cómo debe ser y en quién se debe centrar? Por un lado, es importante recordar lo que ya hemos hablado cuando se habla acerca del Evangelio, porque la Biblia misma habla que el Evangelio es poder de Dios para salvación.
Y eso es lo que generalmente los cristianos llegamos a pensar. Y con todo lo que hemos aprendido, si estamos predicando el evangelio bíblico y lo estamos haciendo correctamente, entonces lo que todos llegamos a concluir es que después de que las personas escuchen, pues las personas se salven, las personas entiendan y entonces Dios las salve, se arrepientan y vengan a el nuevo nacimiento, vengan a la vida eterna. Pero, ¿qué dice la Escritura? ¿Será que todas las personas que escuchen el Evangelio que se trata de nuestro Señor Jesucristo van realmente a ser salvos? O me gustaría plasmarlo de esta manera. Si en determinados momentos las personas llegan a escuchar a un evangelio distorsionado, ¿cabe la posibilidad de que ellos también se encuentren con la salvación? Quiero que analicemos estas dos posturas. Si escuchan el evangelio bíblico, ¿todos van a ser salvos? Y si llegan a escuchar un evangelio distorsionado, ¿cabe la posibilidad de que alguien se encuentre con la salvación? ¿De que se arrepiente y que Dios lo salve? Quiero que comencemos allí por esto último que acabo de preguntar. Un evangelio distorsionado. Ahora, antes de hablar de esta parte, es importante que no olvidemos algo. Cuando una persona se salva, es Dios quien la salva. Solamente la intervención divina puede hacer algo de tan grande tamaño. Los mismos discípulos en una ocasión, hablando con el Señor Jesús, se llegaron a preguntar, tal vez un poco aterrados, y le decían al Señor, bueno, entonces, de acuerdo a lo que nos hablas, Jesús, ¿quién puede llegar a ser salvo? El Señor les responde, definitivamente para los hombres no es posible, mas para Dios sí lo es. Entonces, quien entrega, quien hace posible la salvación, solamente es Dios. Para el hombre es algo totalmente imposible. ¿Por qué aclaro esto? Porque seguramente, con lo que hablamos hoy hace 8 días y con lo que estamos hablando el día de hoy, seguramente muchos ya han hecho el ejercicio de recordar por un momento el momento en que fueron evangelizados. A mí me pasó. El momento en que cada uno de nosotros se nos habló acerca del evangelio y llegamos a notar al recordar ese momento, llegamos a notar que tal vez lo que nos hablaron en ese momento no era algo completamente bíblico. Entonces, si la manera en la que nosotros nos evangelizaron no fue la forma en la que Dios nos enseña, como actualmente lo estamos aprendiendo, que se debe de hacer, entonces, ¿qué pasó con nosotros? ¿Cómo entonces cómo entonces llegamos a ser salvos? Si el evangelio que se nos habló en ese tiempo pues no fue el que Dios en la actualidad nos está enseñando y el que ha estado en la Biblia por tantos años. Entonces, quiero aclarar esto y quiero seguir limpiando este tema porque mira, ocurre de la siguiente manera. Tal vez el evangelio que tú escuchaste no fue completamente bíblico. Cuando te hablaron, cuando te evangelizaron, cuando te hablaron de parte del Señor. Ahora, la Biblia dice que Dios estipuló un camino para que las personas fueran salvas. Y ese camino es la locura de la predicación. Y tal vez esa predicación no fue 100% bíblica. Hubieron tal vez asuntos que tú ya entiendes por lo que hoy en día estás aprendiendo. Pero ocurre lo siguiente. Aunque ese evangelio fue distorsionado, en ti hubo una salvación, en nosotros hubo una salvación, ya que en medio de la distorsión que hubo, en medio de las cosas que no fueron bíblicas, por lo menos 2 o 3 versículos se hablaron de parte de la Escritura, es decir, se habló en una ocasión, en 2 versículos, en un versículo, algo te hablaron de la Escritura, y eso que la persona empleó de la Escritura, lo que tú escuchaste de la Biblia, fue lo que Dios precisamente empleó para hacer ver en ti la necesidad de salvación. Es decir, la parte de la Escritura, porque Dios no respalda las barbaridades que una persona llega a decir que no tienen nada que ver con la Biblia, pero si esa persona llega a tocar 1 o 2 versículos bíblicos, tal vez con un contexto diferente, tal vez cambiando aún su significado, pero llega a hablar la Biblia, llega a citar estos textos, Dios respalda su palabra, Dios produce la obra de salvación. Yo quiero colocarte mi ejemplo, mira,
Yo recuerdo claramente cuando la persona que a mí me evangelizó se acercó, empezó a hablarme de todo este tema, y recuerdo claramente lo que me hablaba acerca de Dios. Él me decía, mira, tú debes de entender lo siguiente, Dios está muy mal, Dios está muy triste, Él está acongojado, Él está muy mal, y tú necesitas entender por qué le pasa eso a Dios. Lógicamente cuando esta persona me empezó a hablar de esa manera acerca de Dios, pues a mí me llamó la atención, ¿por qué Dios va a estar tan triste? ¿Por qué Dios está acongojado? ¿Por qué Dios puede estar cabizbajo? Y cuando la persona me continuó explicando, me llegó a decir que la razón de la tristeza de Dios se debía a causa de mi desprecio por Él. Entonces me hizo meditar, me hizo pensar. Luego sacó la Biblia y me citó Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, y ustedes ya lo conocen. Así que se empleó la Biblia, se dio una cita acerca del Evangelio, es una cita clara. Esa cita que empleó el Señor en esa ocasión es la cita que Él empleó para tener de mí misericordia y para hacerme ver mi situación de pecado, hacerme ver que yo necesitaba a Jesús como mi Salvador, que debía de pasar algo en mí, que estaba condenado. Todo lo que esa persona me habló anteriormente a esa cita bíblica era algo completamente antibíblico, porque no tiene sentido llegar a decir que Dios estaba deprimido, que estaba cabizbajo, que estaba muy triste, porque yo lo había despreciado. Eso no lo enseña la Biblia. Pero ¿cómo se produjo en mí esa salvación? Por la Biblia, por la cita bíblica que esta persona empleó. Dios respalda su palabra y no las barbaridades que muchas personas hablan tratando de dar a entender lo que es el Evangelio. Entonces, eso es lo que ocurre ante un evangelio distorsionado. Eso fue lo que seguramente a ti te pasó. Tú dices, a mí no me predicaron el evangelio bíblico, pero por lo menos 2 o 3 citas de la escritura fueron allí abiertas, se leyeron, y es allí donde Dios respaldó su palabra y por lo tanto derrama misericordia y te salva. Eso pasa en un evangelio distorsionado. Pero ¿qué ocurre entonces, como hablábamos al comienzo, cuando se predica el evangelio verdadero? ¿Qué debe de ocurrir en las personas cuando hablamos lo que realmente Dios está buscando que hablemos? Bueno, pues ante esta situación y recordando cómo se llama nuestro mensaje del día de hoy, reacciones ante el evangelio, quiero que leamos una cita donde el Señor nos habla precisamente de 4 diferentes casos de personas que tienen distintas reacciones ante el evangelio bíblico. Son 4 diferentes posturas, son las 4 posiciones, lo que ocurre de maneras diferentes en las vidas de las personas. Y esto lo vamos a leer en el Evangelio de Mateo, capítulo 13, versículos 3 al 9. Es una cita muy conocida, nos habla acerca de el sembrador que salió a lanzar la semilla y todo lo que hemos leído allí nosotros. Quiero que lo leamos, que podamos leer estos versículos y vamos a ir entendiendo, porque allí vamos a encontrar las diferentes reacciones del corazón de las personas ante el evangelio bíblico. Mateo 13 del 3 al 9, dice así: y les dijo en parábolas muchas cosas como estas. Un sembrador salió a sembrar. Mientras iba esparciendo la semilla, una parte cayó junto al camino, y llegaron los pájaros y se la comieron. Otra parte cayó en terreno pedregoso, sin mucha tierra. Esa semilla brotó pronto porque la tierra no era profunda. Versículo 6. Dice el versículo 6. Pero cuando salió el sol, las plantas se marchitaron y por no tener raíz se secaron. Otra parte de la semilla cayó entre espinos, que al crecer la ahogaron. Pero las otras semillas cayeron en buen terreno, en el que se dio una cosecha que rindió 30, 60 y hasta 100 veces más de lo que se había sembrado. El que tiene oídos, que oiga. Entonces, esta es una parábola muy conocida por todos nosotros. Pero allí, lo que tenemos en esta parábola, como les decía, son las diferentes o los diferentes lugares donde cae la semilla.
Es decir, los diferentes lugares donde nosotros predicamos. Son diferentes terrenos. Estos lugares nos están hablando de cuatro de las reacciones de las personas. Y quiero que lo resumamos. Dice que la semilla, en primer lugar, cayó junto al camino donde las aves luego más adelante vinieron y se la comieron. La segunda semilla o el segundo caso nos habla de el lugar donde, en esta ocasión, la semilla cayó en un lugar donde había poca tierra. Luego dice que brotó rápido, pero al poco tiempo se murió. La tercera semilla cayó en un lugar donde había tierra, pero también habían espinos. Es decir, la tierra no estaba limpia. Crece, pero no da fruto, porque se ahoga. Y la cuarta semilla nos habla de un lugar donde era buena tierra y allí en esta ocasión la semilla sí dio fruto abundante. Entonces, como lo puedes notar, allí se nos habla de los diferentes lugares donde cae la semilla. Bien, ahora, quiero que leamos la explicación que el mismo Señor Jesús le da a esta parábola. Versículos más adelante, el Señor aclara lo que significa esta parábola. No nos lo vamos a inventar nosotros. Dejemos que el mismo Señor nos lo aclare y nos lo explique. Entonces quiero que notemos el caso número 1. ¿Qué es lo que nos habla el caso número 1? Dice más adelante en Mateo 13, del 18 al 19. Allí lo explica el Señor. Mateo 13, 18 al 19. Escuchen lo que significa la parábola del sembrador. ¿Te das cuenta cómo Jesús mismo lo va a explicar? Versículo 19. Cuando alguien oye la palabra acerca del reino y no la entiende, viene el maligno y arrebata lo que se sembró en su corazón. Esta es la semilla sembrada junto al camino. Ese es el primer caso. Este es el caso de la semilla que cayó junto al camino y luego vinieron las aves del cielo y la comieron. Allí el Señor Jesucristo lo está explicando. Es decir, cuando tú predicas el evangelio bíblico, cuando las personas te están escuchando o una persona te está escuchando, pero pasa lo que pasó en este caso número 1, ocurre lo siguiente, que las personas escuchan, las personas son atentas, tal vez muchas son amables, te están prestando atención, pero lo que están escuchando entra por un oído y asimismo sale por el otro. No entendieron ni captaron completamente nada. Y como lo dice el texto dice claramente que viene el maligno y arrebata lo que se sembró en su corazón. Es decir, esta persona no puede beneficiarse de absolutamente nada de lo que escuchó, porque lo que le escuchó se le quitó. No quedó en su vida, no quedó en su corazón. Entró por un oído y salió por el otro oído, como lo acabo de explicar. Así que allí esta persona absolutamente no comprendió nada, todo se le quitó. Este es un caso, o este es un ejemplo de lo que ocurre en algunas ocasiones cuando la iglesia, cuando te acercas a predicar el evangelio bíblico. Hay personas que tal vez te prestan atención, tal vez son amables contigo, pero absolutamente nada se les queda. No pueden tener algún tipo de bendición en lo que escucharon porque se les quita. Viene el maligno y le arrebata la palabra de su corazón. Gente completamente indiferente ante el evangelio, ante el mensaje que tú comunicaste. Entonces, ese es el primer caso, es lo primero que ocurre, no en todas las ocasiones, pero ocurre cuando en algunas veces se predica el evangelio, lo que el Señor nos está hablando en este caso número 1. Pero viene el caso número 2, mira que el mismo Señor lo sigue hablando, lo sigue aclarando en Mateo 13:20. Mateo 13:20 dice así: el que recibió la semilla que cayó en terreno pedregoso es el que oye la palabra e inmediatamente la recibe con alegría. Mira que este caso es muy diferente al caso número 1. En el caso número 1 la persona es totalmente indiferente, pero en cambio en el caso número 2 la semilla que cayó en terreno pedregoso, donde había poca tierra, y que la persona oye la palabra y la recibe con alegría. Allí es donde tal vez nosotros como cristianos nos llegamos a poner felices porque vemos que la persona escuchó, que hubo una buena receptividad ante las palabras, ante el mensaje, y la persona estuvo atenta, ¿cierto? Y es donde, como ya lo vamos a ver, tal vez se produce una confusión porque nosotros vemos que la persona la recibió entusiasmada, la palabra, el evangelio,
fue consciente, lo recibió, lo aceptó. Más adelante estas personas te comienzan a decir cosas como, lo que me hablaste fue tan importante que yo quiero ir a la iglesia. Ven, yo quiero que tú me pases los audios, yo quiero que tú me pases los mensajes, yo quiero que hagamos un estudio bíblico en mi casa. Lo que ustedes me enseñaron, lo que tú me hablaste en esa ocasión me cambió la vida. Eso es lo que generalmente pasa con esas personas. Pero mira lo que sigue aclarando el Señor Jesús de lo que ocurre en estas vidas. Porque dice el versículo 21, Mateo 13, 21, hablando del mismo caso. Pero, como no tiene raíz, dura poco tiempo. Cuando surgen problemas o persecución a causa de la palabra, enseguida se aparta de ella. Entonces, estas personas al comienzo reciben la palabra muy entusiasmados. Te dicen que están felices, que quieren profundizar más, que quieren ir a la iglesia, y tú te ilusionas. Pero lo que aclara el Señor Jesucristo es que como no tienen una raíz profunda, como hay poca tierra, entonces cuando surgen los problemas, cuando viene la prueba a causa de la palabra, estas personas se apartan de ella. Entonces tú vas, los buscas, los visitas, quieres saber acerca de lo que pasó con ellos, por qué no han vuelto, por qué no han regresado. Y lo que generalmente estas personas, lo típico que contestan es, yo quiero decirte algo, lo que pasa es que a mí me había dado pena decirte antes, pero te lo quiero decir. Mi familia es de un contexto católico romano muy arraigado. Y pues la verdad, hombre, yo estoy contento en la iglesia, a mí me gustó, pero yo no me quiero ir en contra de mi familia, de mi mamá, de mis hermanos. Por eso yo prefiero mejor dejar las cosas así. Ese tipo de situaciones se presenta, esos son los casos de estas personas que al comienzo reciben la palabra con mucha alegría, pero vienen las pruebas, los problemas, la persecución y se apartan de ella. Vas y los buscas, pero generalmente te dicen, no, es que la verdad, sabes, ando muy ocupado, estoy muy atareado, tú sabes, las cosas en el trabajo, con los hijos, la familia, hombre, discúlpame, pero no tengo tiempo para asistir, tú eres muy amable, pero en realidad se me sale de las manos. Entonces, al comienzo parece que había un interés genuino, pero pasa el tiempo, pasan las semanas y como no hay una raíz bien sólida, bien arraigada, lo que pasa es que estas personas se alejan. Lo que ocurre en sus vidas es mucho más fuerte, los problemas, la persecución, y por eso ellos terminan distanciándose. Ese es el segundo caso de lo que ocurre con algunas personas cuando escuchan el evangelio bíblico. Es importante, iglesia, que entendamos esto, porque a lo mejor llegamos a concluir que por cuanto ya conocemos el evangelio bíblico, lo tenemos claro, lo vamos a predicar, entonces todos se van a salvar. No va a pasar de esa manera. Mira que Jesús mismo lo aclaró. Pero seguimos con el caso número 3. El caso número 3 lo encontramos en Mateo 13, 22. Mateo 13, 22. El que recibió la semilla que cayó entre espinos es el que oye la palabra, pero las preocupaciones de esta vida y el engaño de las riquezas la ahogan, de modo que ésta no llega a dar fruto. Ahora, iglesia, ¿cuál será este caso? Ahora, este caso es mucho más complejo. Este caso es mucho más difícil. ¿Por qué te lo estoy diciendo? Porque este tercer caso es el caso de las personas que se dicen ser cristianos, pero que en realidad no lo son. Estas personas son las que asisten a las iglesias. Estas personas son las que se ven en los templos, asisten los domingos a los cultos, escuchan predicaciones, participan en todas las cosas que la iglesia generalmente hace. Pero tienen tantas preocupaciones, tienen tantos asuntos en su vida, en su cabeza, su interés por los temas materiales son tan fuertes que estas personas sencillamente, aunque van a una iglesia, no tienen tiempo para orar, no tienen tiempo para estudiar, no tienen tiempo para servir. Se congregan, asisten a las reuniones, tal vez ante los demás pasan como cristianos, como creyentes verdaderos, pero solamente son creyentes de domingo, son cristinos, no son cristianos. Y por eso este tercer caso es de los casos más difíciles, o el caso más difícil que encontramos en lo que el Señor Jesús nos explica.
Estas personas tienen por encima, como les decía, las preocupaciones de la vida. Asuntos materiales es lo que en realidad predomina en sus corazones. Mira, yo he escuchado cientos de veces a personas en las iglesias decir lo mismo. Cientos de veces. José Ignacio, lo que pasa es que yo quiero servir, pero es que tengo muchas cosas que hacer. Mira, yo quiero en realidad estudiar la palabra, pero es que con el poquito tiempo que tengo, tú no te imaginas todo lo que tengo que hacer en el día. No tengo tiempo para poder estudiar la palabra. Tengo que trabajar, trabajar y trabajar si es que quiero sacar a mi familia adelante. O es que Dios no está de acuerdo con que yo trabaje. O es que Dios no está de acuerdo con que yo saque mi familia adelante, que me preocupe, que busque el pan. Entonces mira cómo aún llegan a usar la misma Biblia para justificar lo que están haciendo mal. Y por eso es que este tercer caso es el caso más complejo, más difícil, porque estamos hablando de personas que durante muchos años los demás han visto como creyentes, pero esta es una completa mentira, no lo son, no son salvos. Son personas que se les predicó el Evangelio, lo escucharon, han estado en la iglesia por años, pero no dan fruto, no hay fruto en sus vidas. Están tan ocupados, están tan atareados, están tan preocupados que lo que en realidad hay en último lugar en su corazón son los temas del Señor. Pero ellos participan, si los llaman, ellos van, si les piden alguna colaboración, ellos lo dan, pero anda su corazón alejado, completamente desenfocado de las cosas del Señor. Es el caso de lo que el mismo Señor Jesús le dijo a Marta, la hermana de Lázaro: Marta, 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 cansada, atareada, afanada estás, María encontró la mejor parte. Así que esto definitivamente es importante entenderlo. Estas personas están engañadas porque ellos creen que son de Dios. Ellos creen que Dios los salvó, pero realmente no ocurre de esa manera. No son salvos. Son personas que no las encuentras en el mundo, vuelvo a repetirlo, están en las iglesias, pero están haciendo todo lo contrario a lo que la Biblia nos enseña. Son cristianos por aparentar, que se ven solamente en las reuniones, no dan fruto. Dicen las mismas palabras del Señor, que el fruto no es posible porque se ahoga en medio de tanta maleza, se ahoga en medio de los espinos, no dan fruto. ¿Y qué es lo que dice la misma escritura en otras citas bíblicas? Que al verdadero creyente lo conocerás por sus frutos. Pero estas personas, por cuanto no son creyentes, no dan fruto. Entonces, es importante aclararlo. Están en las iglesias, pero no pertenecen al Señor. Están engañadas. Creen que están bien por el simple hecho de asistir a una iglesia, y con eso ellos se conforman. Con ellos sienten seguridad, sienten tranquilidad, pero es el peor de todos los casos. Porque mira, por lo menos en los dos primeros casos, donde la semilla es quitada, o en el segundo caso, donde entonces más adelante la persona termina alejándose, ¿cierto? Porque se da cuenta de que tiene otras cosas por hacer. Entonces, por lo menos en estos dos casos, las personas son conscientes de que le están dando la espalda a Dios. Pero en este tercer caso, la persona está en un completo engaño, porque se cree cristiana, se cree salva, pero está lejos de la salvación. Bien, este es el tercer caso, pero quiero que ahora lleguemos al caso número 4. Y el caso número 4 lo encontramos en Mateo 13, 23. Mateo 13, 23 dice así: pero el que recibió la semilla que cayó en buen terreno es el que oye la palabra y la entiende. Este sí produce una cosecha al 30, al 60 y hasta al 100 por uno. Mira lo que habla el cuarto caso. Y este cuarto caso inevitablemente nos hace recordar las parábolas de las minas o la parábola de los talentos. ¿La recuerdas? Cómo el Señor allí en las parábolas le entrega unas minas, le entrega unos talentos a ciertas personas para que estas personas negocien, para que estas personas produzcan fruto con lo que el Señor les está entregando. Y cuando el Señor de la parábola regresa, lo que hace es pedirle cuentas a estas personas. Si estas personas no produjeron el fruto correspondiente,
Entonces esas personas van a ser echadas sencillamente juntamente con los inútiles a la condenación que les espera. Entonces mira que se habla de fruto. Y por eso el caso número 4 nos habla que la persona entiende, la persona escucha la palabra y produce una cosecha al 30, al 60 y hasta al 100 por uno. Quien produce cosecha, quien produce fruto, es realmente quien ha recibido la salvación. Esta es una evidencia clara. Si no hay cosecha, si no hay fruto, no podemos llegar a concluir que estamos hablando de alguien salvo. Esa es la garantía, como nos lo enseña la parábola de las minas y la parábola de los talentos. Quien no dio fruto, quien no negoció, quien no hizo las cosas como el Señor así lo había establecido, pues entonces lo que viene es la condenación. Ahora, algo que llama la atención, hay una distinción en particular en este caso número 4, y es que nos dice que es el que oye la palabra y la entiende. Mira que lo dice, oye la palabra y la entiende. Es el único caso de los demás casos donde se nos dice que entiende la palabra. Ahora, allí la palabra entender nos habla de comprender luego de haber hecho un razonamiento correcto. Comprende después de haber razonado lo que escuchó, lo que nosotros hablamos hace algún tiempo aquí también en la iglesia. Entonces observa cómo el recibir el evangelio bíblico, está completamente ligado a un acto intelectual. El escuchar la palabra, el recibir el evangelio, está hablando de que nosotros entendamos, está unido a una parte intelectual y no a una parte emocional, como muchos cristianos pretenden hacerlo ver. Una distinción en particular en este caso número 4, porque de allí se dice que la persona entiende después de haber escuchado, entiende, comprende. En los demás casos, en los 3 primeros casos, no se dice tal cosa, solamente en este último. Ahora, es importante entender que la palabra allí, es importante que conozcamos que la palabra allí entender nos habla de que la persona comprende porque pudo hacer un razonamiento correcto. Nota cómo el evangelio bíblico está ligado a una parte intelectual. El evangelio bíblico no tiene que ver nada con lo emocional. Algunas personas dicen, y he escuchado, porque como se les informó mal, entonces dijeron, no, yo cuando recibí el evangelio yo tenía mis dudas, porque resulta que yo solamente comprendí, yo no sentí como me decían que se debía sentir un cosquilleo, un hormigueo en las manos, o como otras personas que llegan a decir, yo fui salvo porque el día que a mí me hablaron yo me caí al suelo. O el día que a mí me hablaron yo no paraba de llorar y de llorar y de llorar. Mira cómo unen el evangelio a una parte emocional. Pero lo que el Señor Jesucristo nos habla es que el evangelio está completamente ligado a la parte intelectual, que tú comprendas, que tú entiendes, que tú razones la información. Eso es parte importante en el evangelio bíblico, que las personas comprendan y entiendan. El Señor mismo lo dijo en la parábola, es que era buena tierra porque estaba entendiendo, porque entendió la palabra, porque entendió lo que se le predicó. Sin embargo, esto último que estamos hablando de entender, de comprender, llega a generar cierta contradicción o una aparente contradicción cuando nosotros leemos palabras del apóstol Pablo como las que encontramos en 1 Corintios 2:14, porque mira que nos está hablando de que la buena tierra comprende, de que la persona que es salva porque entendió, porque razonó. Pero mira que parece que se genera una contradicción con las palabras de Pablo en 1 Corintios 2, versículo 14. Mira cómo dice allí el texto bíblico. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Entonces nos está hablando de una persona natural, es decir, una persona sin Dios. Y lo que está diciendo es que una persona natural, sin Dios, a ese tipo de personas no le interesa el evangelio, no lo acepta. Es una persona que no lo puede experimentar, que no lo puede entender por cuanto carece del Espíritu. Eso pasa con una persona natural. Entonces, ¿cómo puede llegar a ser salva? Si por un lado lo que acabamos de estudiar y de entender es que
Para ser salvo hay que entender. Y estas personas del caso número 4 comprendieron lo que escucharon. Pero Pablo nos está acabando de hablar y nos está acabando de decir que una persona natural no puede comprender las cosas espirituales. Entonces, ¿te das cuenta cómo hay una aparente contradicción? Mira, yo te lo quiero mostrar de esta manera. El hombre natural no puede entender el Evangelio. El Señor dijo que para los hombres es imposible obtener la salvación. Y aparte de eso, en medio de la predicación del Evangelio, la palabra dice que hay un mandato de parte de Dios para que las personas sean salvas. Y es el arrepentimiento. Lo vimos también lecciones anteriores. Pero el arrepentimiento solo va a poder llegar cuando una persona comprende lo que se está escuchando. Pero ¿cómo va a arrepentirse si la Biblia dice que el hombre natural no puede entender el Evangelio? ¿Te das cuenta de la magnitud? ¿Te das cuenta de la situación? Entonces vuelvo a hacer la pregunta. ¿Cómo entonces una persona puede llegar a ser salva? Si una persona, ya aprendimos, una persona le queda imposible llegar a hacer tal cosa. Ahí es donde llegamos a una conclusión bíblica. Ahí es donde la palabra de Dios toma forma y comienza a despejarnos, a limpiarnos. Porque como nos damos cuenta, es imposible que una persona pueda ser salva por ella misma. No es real. Así que lo que nosotros debemos entender es que la salvación no es un acto que cada persona realiza. La salvación no es algo que tú decidiste aceptar. Tal vez muchas personas dicen, no, pero no es así, porque yo me acuerdo cuando a mí me hablaron y yo decidí ser cristiano. Sí, claro, vemos una decisión implicada en todo este asunto, pero lo que necesitamos entender y lo importante es determinar lo que hay detrás de esa decisión que tú tomaste, porque hay algo detrás de lo que tú decidiste en ese momento. Hay algo que ocurrió detrás del momento en que tú quisiste llegar a ser un cristiano. Porque para el hombre, vuelvo a decirlo, es imposible la salvación. Y si para ti es imposible salvarte, para ti es imposible entender el Evangelio, y ahora, si esto ocurre de esa manera, y asumiendo que tú eres salvo, y asumiendo que realmente has nacido de nuevo, la pregunta es, entonces, ¿por qué estás escuchando actualmente la palabra de Dios? Entonces, ¿por qué actualmente perteneces a una iglesia? Si tú nunca podías haber llegado a obtener la salvación, entonces, ¿cómo hoy en día formas parte de una congregación? ¿Cómo hoy en día formas parte de la familia del Señor? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué ocurrió en tu vida? ¿Por qué fuiste persuadido? ¿Por qué quisiste ser cristiano? Cuando para nosotros eso es algo que no podemos decidir. Quiero que lo leamos y que lo entendamos. Juan 6, 37 al 40. Todos los que el Padre me da vendrán a mí, y el que a mí viene no lo rechazo, porque he bajado del cielo no para hacer mi voluntad, sino la del que me envió. Y esta es la voluntad del que me envió, que yo no pierda nada del que que yo no pierda nada de lo que Él me ha dado, sino que lo resucite en el día final. Porque la voluntad de mi Padre es que todo el que reconozca al Hijo y crea en Él tenga vida eterna, y yo lo resucitaré en el día final. Jesús dice varias cosas, entre ellas dice que el que a Él viene, Él no lo echa fuera. Pero también deja algo muy en claro, y es importante entenderlo para que comprendamos cómo funciona la salvación. Lo que Jesús dice es que el Padre es el que envía a las personas a Él. Es Dios el que nos lleva a nosotros a Jesús. Así que en realidad, si hoy en día nosotros pertenecemos a una iglesia, estamos reuniéndonos, nos congregamos, queremos del Señor, escuchamos su palabra, eso no fue porque nosotros llegamos a decidir ser cristianos, sino que en realidad el Padre nos llevó a su Hijo, el Señor Jesús. El hombre natural no puede entender las cosas de Dios. El hombre natural no percibe el Evangelio. Por lo tanto, el hombre natural jamás va a venir a Jesús. Nunca va a pasar tal cosa. Sin embargo, es clara la Biblia al decir que es el Padre quien lleva a las personas a la salvación. Como también lo dice más adelante en Juan 6, 44 al 45. Dice así: nadie
puede venir a mí si no lo atrae el Padre que me envió, y yo lo resucitaré en el día final. En los profetas está escrito: a todos los instruirá Dios. En efecto, todo el que escucha al Padre y aprende de él, viene a mí. Esta es Ese es otro pasaje, otro texto que nos aclara que si una persona es buena tierra, si una persona llegó a entender el Evangelio, pudo razonar, eso no ocurrió porque en realidad esa persona como tal es buena tierra. No, esa persona llegó a ser buena tierra y en ese corazón la semilla se fertilizó y produjo fruto, sencillamente porque fue Dios quien así dispuso las cosas para que pasaran. Fue Dios quien intervino en la vida de esas personas para que entiendan la palabra. Y de esto tenemos un caso muy conocido, un caso bíblico y un caso muy claro que nos hace entender que las cosas ocurren de esa manera. Y es el caso de Cornelio. Ustedes recuerdan a Cornelio. Cornelio, un soldado romano, que en una ocasión el Señor se le aparece por medio de un sueño y le da la instrucción de que mande llamar a Pedro. Él envía unos empleados suyos a la casa de Pedro, y mientras ellos van camino a la casa de Pedro, Dios ya está orquestando en Pedro para que vaya con estos hombres, porque es donde Pedro en la azotea tiene la visión del lienzo sobre los animales y sobre todo lo que los judíos no podían comer, pero el Señor le aclara: no llames inmundo a lo que ya he purificado. No se estaba refiriendo Dios como tal a la comida, sino a lo que Pedro estaba a punto de ir a hacer a casa de Cornelio. Llegan estos hombres, le hablan a Pedro, Pedro los hace pasar, se queda esa noche allí con ellos, al otro día se van a casa de Cornelio. Pedro llega allí preguntando: ¿para qué me mandaste llamar? Y Cornelio le explica: tuve un sueño y Dios me dijo que te mandara a llamar porque tienes algo que comunicarnos. Pedro comienza la predicación del Evangelio, y mientras él está predicando, el Espíritu Santo cae sobre la casa de Cornelio y sobre Cornelio mismo, sobre los que estaban escuchando el Evangelio. Pero el Espíritu Santo no cayó hasta que el Evangelio fuera predicado. Y si tú quieres tener más detalle de lo que Pedro habló, te vas a dar cuenta que lo que habló tiene que ver absolutamente con la obra que Jesús realizó y con lo que va a hacer más adelante. Ese es el Evangelio. Y allí fue donde el poder de Dios se manifestó, porque se predicó la palabra correcta. Y Cornelio fue salvo. Pero quiero que notes la intervención de Dios en todo lo que pasó en esta escena. La intervención de Dios desde el comienzo hasta el fin. No, es que Cornelio fue salvo porque fue buena persona, porque hizo buenas obras. No, fue salvo porque Dios así lo quiso y dispuso todo lo necesario por medio de los sueños, por medio de la visión, para que Cornelio escuchara el Evangelio. No un testimonio, no nada de esto, no promesas, no el Evangelio de la prosperidad, sino el Evangelio que salva. Y allí podemos ver cómo ocurrió la intervención de Dios. De la misma manera también ocurre en nuestra vida. Nosotros tomamos una decisión, pero porque en realidad anteriormente fuimos arrastrados por el Padre a Cristo. Por eso cuando nosotros encontramos a personas que dicen: yo quiero más del Señor, yo quiero seguir a Dios, no es algo que parte de la persona como tal, no está surgiendo de su corazón como tal. Esto ocurrió porque es Dios quien lo originó, quien lo produjo, quien lo llevó a cabo. Es el mismo Señor. Ahora, no todas las personas que escuchan el Evangelio bíblico van a ser salvos. No todos van a llegar a ese arrepentimiento. Para que esto pase, para que las personas sean salvas, y según lo que hemos estudiado hasta el momento, se necesitan que ocurran cosas específicas. Para que alguien sea salvo, tiene que ocurrir en primer lugar que el terreno esté limpio para recibir la semilla. Tiene que ocurrir que la tierra sea buena tierra. Tiene que también haber un cambio en ese individuo para que pueda entender lo que está escuchando. Entonces, esto es lo necesario para que la persona sea salva, para que la persona llegue al arrepentimiento, que el lugar esté limpio, que la tierra sea buena y que la persona tenga un cambio para que pueda entender lo que se está escuchando. Ahora, que el terreno esté limpio, que sea buena tierra y que haya un cambio en la persona, Jesús lo habló de manera simple a Nicodemo
aunque Nicodemo en su momento no lo pudo entender. Mira que lo que te estoy hablando es algo que el Señor Jesucristo lo habló, que se necesita para que la persona llegue a la salvación. Leámoslo y lo vamos a entender. Juan 3, del 1 al 3. 3 del 1 al 3. Había entre los fariseos un dirigente de los judíos llamado Nicodemo. Este fue de noche a visitar a Jesús. Rabí, le dijo, sabemos que eres un maestro que ha venido de parte de Dios, porque nadie podría hacer las señales que tú haces si Dios no estuviera con él. De veras, te aseguro que quien no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios, dijo Jesús. Entonces lo que nosotros vemos en esta escena es a un hombre llamado Nicodemo atraído por lo que estaba pasando con el Señor Jesús. Tiene cierta curiosidad, aunque la Biblia no especifica cuáles eran sus intenciones. Nicodemo buscó al Señor Jesús de noche. Lo hizo de noche porque precisamente no quería generar en medio de sus compañeros, los demás maestros de Israel, comentarios ni diferencias. Así que busca al Señor, pero lo hace de manera cuidadosa. Pero ¿qué ocurre? Cuando él está hablando al Señor, mira que hay algo que llama la atención, y es que Jesús corta su diálogo, lo interrumpe de manera muy obvia, muy contundente, y le dice las siguientes palabras: quien no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios. ¿Qué se requiere, iglesia, antes de escuchar el Evangelio? ¿Qué se requiere para que una persona sea salva? Que antes viva, experimente un nuevo nacimiento. Eso es importante. Si la persona antes de escuchar no nace de nuevo, entonces jamás va a poder ser salvo. Pero mira lo que continúa ocurriendo en la conversación de Nicodemo con el Señor Jesucristo. Dice el versículo 4. Versículo 4. ¿Cómo puede uno nacer de nuevo siendo ya viejo?, preguntó Nicodemo. ¿Acaso puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y volver a nacer? Yo te aseguro que quien no nazca de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios, respondió Jesús. Versículo 6. Versículo 6. Lo que nace del cuerpo es cuerpo, lo que nace del Espíritu es espíritu. Ahora sí el 7. No te sorprendas de que te haya dicho, tienen que nacer de nuevo. El viento sopla donde quiere y lo oyes silbar, aunque ignoras de dónde viene y a dónde va. Lo mismo pasa con todo el que nace del Espíritu. Nicodemo le replicó: ¿cómo es posible que esto suceda? ¿Tú eres maestro de Israel y no entiendes estas cosas?, respondió Jesús. Ahora esto último, lo que podemos ver, las últimas palabras del Señor a Nicodemo es: tú eres maestro de Israel, Nicodemo, ¿cómo es posible que no entiendas estas cosas? Lo que eso es en realidad un golpe bajo al ego de un hombre dirigente de una nación, porque eso era Nicodemo. Él era el dirigente, él era el líder espiritual de una nación, y a esa persona el Señor le dice: pero ¿cómo es posible que tú, dirigiendo a tantas personas, que estás al frente de una nación, no comprendas lo que te estoy hablando? Ahora es importante también aclarar que el Señor no le está hablando de una doctrina del Nuevo Testamento. El Señor no le está hablando de la revelación que Jesús está hablando en ese momento, como si fuera algo actual. No, Jesús le está citando el Antiguo Testamento. Jesús le está citando una doctrina, una enseñanza del Antiguo Testamento. Y es por eso que no hay sentido en que Nicodemo no la conociera. Si se llamaba maestro de Israel, era necesario que conociera y entendiera lo que el Señor le estaba hablando. Que Nicodemo comprendiera que las palabras de Jesús provenían de Ezequiel, capítulo 36, versículos 25 al 27. ¿Qué dice allí? Los rociaré con agua pura y quedarán purificados. Los limpiaré de todas sus impurezas e idolatrías. Les daré un nuevo corazón y les infundiré un espíritu nuevo. Les quitaré ese corazón de piedra que ahora tienen y les pondré un corazón de carne. Infundiré mi espíritu en ustedes y haré que sigan mis preceptos y obedezcan mis leyes. De esto es lo que Jesús le está hablando a Nicodemo, del Antiguo Testamento. Esto que acabo de leer en Ezequiel 36, ese es el nuevo nacimiento. Y dice allí: les daré un nuevo corazón.
Ahora, en nuestro idioma, tal vez llegamos a relacionar ese nuevo corazón con los sentimientos, con la parte emocional. Pero según el original, en el griego, corazón no significa lo mismo que hoy en día nosotros entendemos. No tiene nada que ver con lo emocional, con los sentimientos. Corazón es la palabra mente en el idioma natural, en el idioma, perdón, original en que fue escrita la Biblia. Corazón habla de la mente. Así que las palabras de la escritura, les daré un corazón nuevo, lo que en realidad nos está diciendo es que se refiere a que por el Señor, por Dios, nosotros vamos a comprender el mensaje del Evangelio. Eso es lo que significa les daré un corazón nuevo. Les daré el entendimiento para que ustedes comprendan, para que ustedes razonen. Eso es lo que ocurre en nuestra vida. Eso es indispensable en la vida de toda persona que va a ser salva. Eso fue lo que pasó en nosotros. Nosotros no podíamos ser salvos, pero Dios, antes de que nosotros decidiéramos, antes de que aceptáramos todo lo que hemos aceptado y perteneciéramos a una iglesia, Dios nos hizo nacer de nuevo y nos hizo nacer de nuevo gracias a la obra que el Señor Jesucristo realizó en la cruz, murió y resucitó, y por eso podemos nacer de nuevo. Nacimos de nuevo, ahora podemos comprender, ahora la palabra es clara, ahora podemos llegar a los pies del Señor Jesús, pero sin el nuevo nacimiento esto jamás hubiera pasado. Sin el nuevo nacimiento la tierra jamás hubiera estado preparada y por consiguiente la semilla pues se hubiera perdido. El nuevo nacimiento ocurre antes para que una persona pueda ser salva. Está escrito en el Antiguo Testamento. Esta es una promesa la cual Dios dijo que iba a cumplir y nosotros vemos que la cumplió al pie de la letra. Ahora, esto estaba pasando con Jesús y Nicodemo. Nicodemo se preguntó, ¿cómo es posible el nuevo nacimiento? Esa fue la pregunta que él se llegó a hacer. Vemos que versículos más adelante el Señor Jesús se la contesta en Juan 3, 16 al 18. Mira que nosotros conocemos Juan 3, 16. Es un pasaje muy conocido en el mundo cristiano, pero lo que no entendemos es el contexto de ese versículo. Lo que ignorábamos es que Juan 3, 16 en realidad es la respuesta a la pregunta de Nicodemo. ¿Qué le contesta el Señor a Jesús? ¿Qué le contesta el Señor Jesús a Nicodemo? Juan 3, 16 al 18. Dice allí: porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo el que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de él. El que cree en él no es condenado, pero el que no cree ya está condenado por no haber creído en el nombre del Hijo unigénito de Dios. Jesús le contesta a Nicodemo. A Nicodemo le pareció un absurdo. Dijo, pero ¿cómo puede llegar a pasar ese nuevo nacimiento? Es verdad. Para el hombre es imposible y por eso el Señor le contesta, el único camino soy yo. El nuevo nacimiento, Nicodemo, solo puede ocurrir a través mío, a través del Señor Jesucristo, por la obra que Él realizó. Porque de tal manera amó Dios el mundo que envió a su Hijo unigénito. Y todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El nuevo nacimiento ocurre solamente gracias a la obra del Señor Jesucristo. Ahora, el pasaje dice, el que cree no es condenado, el que cree tiene vida eterna. ¿Cómo entendemos ese creer? Parece que ese creer proviene de cada persona, parece que ese creer tiene que surgir en la vida de cada persona, pero si es algo que cada persona debe llevar a cabo, entonces estaríamos entendiendo mal, o entonces sería una contradicción todo lo que hasta el momento hemos enseñado. Quiero que leamos otra cita para que tengamos completa claridad de este cree que el Señor nos está hablando en Juan. Mira lo que dice ese mismo libro en Juan 1, del 12 al 13. Y este aclara todo. Y este definitivamente nos hace ver este texto, que todo ocurre por la gracia del Señor. Dice, mas a cuantos lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser hijos de Dios. Estos no nacen de la sangre, ni por deseos naturales, ni por voluntad humana, sino que nacen de Dios. Así que en realidad estas personas, o los que hemos nacido de nuevo, los que hoy en día somos salvos porque es Dios quien nos hizo nacer de Él mismo. No por nuestra propia voluntad, no fue un asunto que nosotros decidimos, fue Dios mismo. Por eso es absurdo pensar que el cristiano
tomó una decisión y por esa razón fue que Dios lo salvó. No, el nuevo nacimiento solo es algo que Dios puede ocasionar. Y Jesús lo terminó describiendo de una manera muy especial y con eso quiero ir cerrando nuestra enseñanza. Jesús lo dijo: Nicodemo, es como el viento. El viento tú no lo ves, tú no lo puedes palpar, pero es real. No sabes de dónde viene ni a dónde va, pero está allí, está presente. Y asimismo, dice el Señor Jesús, es todo aquel que nace de nuevo. Es algo que nosotros no podemos llevar a cabo, no podemos entender, que solamente lo lleva a cabo, que solamente lo hace nuestro Señor Jesucristo, por la obra que Él llevó a cabo. Por eso, iglesia, para terminar, con esto ya quiero cerrar. No depende, como lo dice el apóstol Pablo, del que quiere ni del que corre, sino del que Dios tenga misericordia. Esa es la enseñanza de Pablo en el Nuevo Testamento. Hablando del Evangelio, del momento en que nosotros lo predicamos, hay diferentes zonas, lugares, terrenos donde la palabra va a llegar. Pero si tú fuiste de la persona que dio fruto, que ahora te ves como una persona salva, eso no vino por ti. Eso ocurrió porque Cristo te hizo nacer de nuevo, porque fuiste llevado a Cristo por el Padre, fuiste arrastrado por Él. No es que Dios te salvó porque Él vio más adelante la decisión que ibas a tomar y entonces te predestinó y te apartó. No ocurre de esa manera. Dios mismo así lo estableció y lo llevó a cabo. La decisión que tú tomaste, la tomaste, pero porque en realidad ya algo había trabajado, ya había todo un trabajo, ya había todo algo equipado detrás de lo que tú estabas decidiendo en ese momento. Lo que ocurrió es que tú ya habías nacido de nuevo y por esa razón se vio el fruto en ti. Con esto ya quiero cerrar, iglesia. Como nos podemos dar cuenta, hay mucho por estudiar en cuanto a este tema. Hay mucho que debemos aclarar en cuanto a lo que sucede cuando una persona es salva. Porque ocurren los dos extremos. Hay personas que entonces llegan a creer que si Dios lo hace todo, entonces yo ya no tengo que hacer nada. Si Dios ya realizó todo, entonces yo me quedo completamente quieto y puedo vivir como se me antoje. Si llego a cometer todos los pecados habidos y por haber, entonces no pasa nada porque Dios ya me salvó y punto. Yo no tengo que hacer nada más. Ese es un extremo. Pero también está el otro extremo que dice: no, no es así. Tú debes, es verdad, Dios te salvó, fue gratis la salvación, pero si tú pecas, pierdes la salvación, tienes que estar guardándola. Entonces mira cómo hay dos extremos. Y entre estos dos extremos hay un continuo ataque. Las iglesias, las personas que piensan de estas dos formas diferentes, entonces dicen: es que estos son del diablo, es que están en una secta, esto es una mentira. ¿Te das cuenta cómo la falta de información genera esta polaridad, esta división, esta confusión? Por eso es que considero que debemos aprender, que debemos estudiar y necesitamos tiempo. Por el momento lo hablamos, quiero que de hoy en 8 días continuemos y que podamos examinar los diferentes pasos de la salvación. Cuando entendemos los pasos de la salvación es donde vamos a entender todo este tema, se va a aclarar. Por el momento quiero que dejemos hasta ahí, pero no sin antes agradecerle al Señor por lo que nos acaba de hablar, por lo que nos acaba de explicar. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra, gracias por la enseñanza, gracias por lo que nos permitiste recibir, entender, comprender. Sabemos que si lo comprendimos es por la obra que tú hiciste en cada uno de nosotros. Sigue limpiando, síguenos aclarando, por favor. No queremos vivir doctrinas equivocadas. Queremos estar tranquilos y seguros que cuando el día que tú nos llames de esta tierra a tu presencia, podamos escuchar de ti: buen siervo fiel. Está completamente abierto todo lo que hablaste para nosotros, porque en realidad caminamos en tu palabra. Con eso nos queremos encontrar. Ayúdanos a perseverar, a ser diligentes, Señor, en cada estudio, en cada palabra que tú nos vienes dando, a poder repasar, a poder entender, a poder razonar. Si no entendemos, a preguntarnos, Señor. Es lo que te pedimos en esta mañana. Gracias, Dios. Amén.